Pero quiero en el día de hoy darle la oportunidad, aprovechar que hoy se encuentra con nosotros alguien bien especial, que fue parte de, o que es parte del equipo del presidente Trump. Cuando estaban en la Casa Blanca, fue quien permitió que nosotros como pastores fuéramos a la Casa Blanca. Tuve la oportunidad de estar en 2 oportunidades allá con mi esposa, y quien actualmente está trabajando también en todo el tema de la campaña del presidente Trump. Entonces quiero recibir con un fuerte aplauso a Jenny Korn, y voy a pedir al pastor Abraham que pase para ayudarle en todo lo que es la traducción. Pedro, con tu permiso, Jenny, con tu permiso. Y la razón por la cual Pedro llamó a Jenny Sevilla Korn acá es porque esta mujer no solamente profesa ser una mujer de fe, sino en la Casa Blanca, yo no sé si hay alguien que más trabajó para la comunidad de fe. Yo no sé ella va a contar lo que hizo, pero hay muchos políticos, pero esta señora es una cristiana que está trabajando en el área política. Así se merece un aplauso. Gracias, Jenny. Ok, ¿está bien? Oh, buenos días. Good morning. Es un placer estar aquí. It's a pleasure being here. Con su permiso voy a hablar mi discurso en inglés. I'm going to speak in Spanish in English with your permission. Mi familia es de Guadalajara, México. My family's from Guadalajara, México. Y ellos tenían como una educación a la elementary school. Ellos solamente fueron a la escuela primaria. So mi español es de la calle. My Spanish is a little bit... Y me olvida unas palabras. Okay. Okay? I forget some of the words. Okay. It's so wonderful to be here with you and see such beautiful faces of children of God. Es tan maravilloso estar con ustedes y ver la cara tan bonita de hijos de Dios. Whenever I come into a room of believers, my blood pressure goes down. Cuando entro a una habitación así de creyentes, se me baja la presión arterial. When you were worshiping, I was in the back, and I just feel the love, the faith, and everything that is in your heart. Cuando estaba adorando, yo estaba atrás y siento el amor y la fe y la paz que hay en el corazón. And it was an amazing honor to work at the White House. Y fue un honor grande trabajar en la Casa Blanca. But I can tell you it was also very stressful. Pero digo también fue muy estresante. And I never really understood what spiritual warfare was. Y nunca entendí de verdad lo que es la guerra espiritual. Until I worked at the Trump White House. Hasta que trabajé en la Casa Blanca con Trump. And so I would walk into those beautiful doors and see this beautiful historic building. Y entraba por esas puertas bellas viendo ese edificio histórico tan bonito. But I would feel this very heavy cloud above my head. Pero sentía como una nube bien pesada, pesada sobre mi cabeza. And that's when I understood that was spiritual warfare. Y entonces es ahí que entendí lo que es guerra espiritual. But I also had joy. Pero también tenía gozo. Because there was a cushion in between my head and that cloud. Porque había un espacio entre esa nube y mi cabeza. And that was prayer. Y esa era la oración. And while I don't know many of the Americans that were praying like here today, I know that you were praying for us. Aunque yo no sé, conozco mucho de lo que estaban orando por nosotros, pero yo estoy seguro que sí estaban orando. I knew you were praying for President Trump. I knew you were praying for his family, and I knew you were praying for all of us, even though you didn't know our names. Orando por el presidente, por su familia y por todos nosotros, aunque no conocían nuestros And so nombres. for that, I want to thank you. Y por eso le quiero dar las gracias. Now, when I would go into the meetings, and as you can imagine, working at the White House, we were working 16-hour days. You're rushing here, you're rushing there. It's very busy. Es muy ocupado trabajar ahí, días de 16 horas trabajar en la Casa Blanca. But we would bring in people of faith for meetings and briefings, and I would walk into those meetings. I said, who's in this room today? Pero traíamos personas de fe a reuniones y yo entraba al cuarto, yo decía, ¿quién está aquí en la reunión hoy? And they would say, oh, it's pastors from Florida, or it's pastors from Arizona, or pastors from Pennsylvania. Y decían, son pastores de la Florida o de Arizona o de Pensilvania. And so I would walk in and I would see people in the corner praying, people in another corner worshiping before I even got into the room. Y cuando yo entraba, yo veía que había uno por ahí orando, el otro por ahí en la otra esquina adorando. Aún antes de yo entrar a la habitación, ya estaban trabajando. And I will tell you, I knew that we were covered in prayer. Le digo, yo sé que sí estábamos cubiertos en oración. Every part of the White House. Todas las partes de la Casa Blanca. And I'm not sure if you know this, but we brought in over 10,000 people of faith into those White House doors in just 4 years during the Trump administration. Nosotros invitamos y traemos más de 10,000 personas de fe
que entraran y visitaran la Casa Blanca en esos 4 años. And that was because President Trump welcomed people of faith into the White House. Y eso es porque el presidente Trump le dio la bienvenida y la entrada a personas de fe a la Casa Blanca. And it wasn't just for big events in the South Lawn, but it was to have personal meetings like Pastor Marilyn and Pastor Abraham were talking about with the president, with cabinet secretaries, and with senior officials. Y no solamente era evento grande para que se miren afuera, sino para reuniones personales, como estaban hablando, con personas del presidente y personas altas en el gobierno. So it's people like you who are helping shape the policy that the president put in place to protect people of faith. Personas como usted están ayudando a moldear la política que el presidente usó para ayudar a personas de fe. Now we had amazing people like Reverend Franklin Graham and Greg Laurie, big names that came to the White House. Llegaron hombres grandes como Franklin Graham, persona famosa a la Casa Blanca. But we also had most of our pastors were from middle and small churches. Pero la mayoría de los pastores que fueron eran de iglesias medianas y pequeñas. And we were sitting at a meeting, the president didn't ever say, well, how many people are in your ministry? How much money do you bring in? El presidente nunca preguntó en esa reunión cuánta gente hay en tu iglesia, cuánto dinero tú traíste a la campaña. He said, what do you think? What should we do about this? What should we do about that? What are your concerns? And how do we solve them? Él siempre preguntaba, ¿qué tú piensas? ¿Qué te preocupa? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Qué debemos hacer? And what we've seen is a big shift after President Trump left office. Biden has closed those doors to people of faith. Y lo que vemos después que el presidente Trump dejó de ser presidente, entró Biden. Biden ha puesto límite y no ha dado entrada a personas de fe. You know that Billy Graham has gone to every White House, Republican or Democrat, decades going back to like Eisenhower. Billy Graham hace décadas ha visitado a todas las Casas Blancas con todos los presidentes republicanos o demócratas. And this is the first time that Reverend Franklin Graham, his son, was not welcomed into this White House. Y esta fue la primera vez donde no le dieron la bienvenida y la entrada al reverendo Graham a la Casa Blanca. So we need to get back to that. Tenemos que regresar a eso. We need to make sure that it doesn't matter if you're a Republican or a Democrat, that people of faith, which is the majority of this country, should be welcomed into the White House. No importa si eres republicano o demócrata, si eres persona de fe, que eres la mayoría en este país, tú debes ser bienvenido a la Casa Blanca. And you should have a voice. Y debes tener una voz. And so some of the pastors who say, ooh, I don't want to get involved, it's not legal, or I shouldn't be able to do that. Algunos dicen, no me quiero involucrar, no es legal, no debo hacer eso. You can sit back. Te puedes quedar But I sentado. can tell you that Planned Parenthood, American Atheist Association, LGBTQ, and all the other organizations are out there knocking doors and making phone calls and pushing their agenda. Pero Planned Parenthood y todas estas asociaciones que son antibíblicas, paganas, ellos sí están allá afuera tocando puertas, haciendo llamadas y trabajando. So why would you give up your rights? Entonces, como pastor, ¿por qué no tomar nuestros derechos? Some people say politics is a dirty word. Algunos dicen que la política es mala palabra. But politics matters because policy matters. La política, trabajar en el gobierno importa porque la política, lo que se hace en el gobierno importa. And policy matters because it affects people. Y la política sí importa, ¿por qué? Porque afecta a personas. So you can say, I don't want to get involved in the government, I don't want to get involved in politics. Usted puede decir, yo no quiero estar envuelto ni en el gobierno ni en la política. But the government is involved in your life. Pero el gobierno sí está envuelto en tu vida. They're going to tell you what to do this building. How many regulations are put on just this building as a church? El gobierno está metido en tu vida. Este edificio, ¿cuántas reglas y regulaciones el gobierno no ha puesto sobre este edificio? They're telling churches if they can have child care or not in their churches. Están diciendo a la iglesia, bueno, si sí o no pueden tener cuidado de niños en su iglesia. So if it hasn't come to this church or your churches yet, it's going to be coming. Si no ha llegado a esta iglesia o la tuya, va a llegar. There's a pastor in Ohio who decided to open his church 24 hours a day. Hay un pastor en Ohio que decidió abrir su iglesia 24 horas al If they día. needed food, if they needed prayer, if they needed shelter. Daban comida, daban albergues, daban oración. So what started to happen is the homeless people started to come in and sleep there. Entonces los desamparados empezaron a llegar y dormir allí. And the church was okay with that. Y la iglesia no le importó eso. But you know who wasn't okay with that? Pero ¿sabe quién no le gustó? The government. El gobierno. The building wasn't zoned for bedrooms. Porque no tenía zoning para personas vivir allí. So the government would rather have homeless people laying in the streets, laying on the sidewalks in Ohio winter than to be able to sleep in a church because they offered prayer. So el gobierno prefirió que personas desamparadas durmieran en la calle en el invierno, en el frío, y no entrar en una iglesia que le dio albergue. But the pastor fought back. Pero el pastor peleó. He was criminally charged for about 30 or 45 days, every day. Lo acusaron por 45 días, cada día de criminal. And he got a lawyer.
Él buscó un He abogado. went on the news and media and said, God has told me to open my church and I'm not gonna defy God. Salió en los medios la noticia, dijo, Dios me dijo que abriera la iglesia y voy a hacer lo que Dios And he dijo. won in court and now he's able to do that. Y ganó en la corte y ahora lo puede hacer. How about the little girl in Washington State who was 12 years old and wanted to create an interfaith club at her school? ¿Y qué tal esa niña de 12 años en el estado de Washington que quiere hacer un club interfe en su escuela? Not even just a Christian club, an interfaith club so that all her friends could pray together. Un club no solamente cristiano, sino toda persona de fe para que sus amiguitos pudieran orar juntos. Public school funded by your tax dollars said no. Una escuela pública que usa nuestro dinero de impuestos dijo no. There's an LGBTQ club and there's all kinds of other clubs that are allowed on that campus. Había un club de homosexuales y todo tipo otro de clubs, pero este no se podía hacer. So she fought back. She's 12 years old. She's on the news. I couldn't believe it. It was so amazing. Esta muchachita de 12 años peleó en la noticia. Yo ni lo creía mirándolo. Fought back and now they have an interfaith club at that Ella school. peleó y ahora tienen ese club de fe en su escuela. Let's not forget COVID. Y COVID, no se olvide. The government wanted to shut down these churches as soon as they could. Querían cerrar las iglesias lo más rápido posible. They didn't want you singing because your germs might get over and infect someone else. Que no cantaran porque iba a infectar a otra persona. In California, where I'm from, En California, de donde vengo yo, the governor said you couldn't do Bible study in your own house. el gobernador dijo, ni se puede hacer el estudio bíblico en tu propia casa. Strip clubs are open and marijuana shops were open. Los prostíbulos están abiertos y las casas que venden But they didn't want marihuana to open those abiertos. churches. Pero las iglesias no podían abrir. I will tell you, I was sitting in the Oval Office with President Trump. Yo estaba sentado en la oficina del presidente Trump And he said, how can we open the churches? y él preguntó, ¿cómo podemos abrir las I want the iglesias? churches open. Yo quiero las iglesias abiertas. And so we said we got on the call with Christians, Catholics, all different faiths. Hicimos una llamada con católicos, cristianos y todo de fe diferente. And little by little, we were able to open the churches. Y poquito a poquito logramos abrir las iglesias otra vez. So if you don't think that the government is trying to squash your religious freedoms, Si usted no cree que el gobierno está tratando de parar, obstaculizar su libertad religiosa, you'd be mistaken. estás equivocado. Why don't we all band together? Sorry. Vamos a unirnos juntos. We have cover with all of each other. Nos podemos cubrir los unos a los otros. We need to rise up and we need to work together to make sure that we are electing people who protect religious freedoms. Levantarnos y asegurarnos que estamos eligiendo personas que protejan nuestros derechos religiosos. And as pastors were talking about, President Trump will protect your religious El freedoms. presidente Trump sí va a proteger tu libertad religiosa. President Trump will protect life. Él va a proteger a la izquierda. President Trump will protect Israel. Él va a proteger a Israel. I'll tell you a little story because you were talking about moving the embassy to Israel and that 5 other presidents had promised it and never done it. 5 presidentes anteriores habían prometido mover la embajada a Yeah. Jerusalén y nunca lo hicieron. And so we had this private dinner with President Trump and a few senators and a few pastors. Entonces tuvimos una cena personal privada con el presidente, unos senadores y algunos pastores. And he tells the story of moving the embassy. Y él habló y dijo la historia de qué pasó cuando movió la embajada. He said, I received 80 phone calls from 80 different leaders of 80 countries. Él dijo, yo recibí 80 llamadas de 80 líderes diferentes de 80 países Who told me, please do not move the embassy to Jerusalem. que me dijeron, por favor, no muevas la embajada a Jerusalén. And he said, well, why? ¿Por qué? Y él preguntó, ¿por qué? Why? Because there will be at least 3 violent wars that will break out if you do that. Le dijeron porque van a haber por lo menos 3 guerras que van a empezar como resultado de hacer eso. So can you imagine you're the leader of the free world and you have 80 people calling you, telling you there are going to be 3 wars that break out? Imagínate ser líder de los Estados Unidos y que te llamen 80 líderes y decir que van a ser 3 guerras van a empezar. I can't imagine the responsibility. No me imagino la responsabilidad que sintió. And he said, well, I'm going to do it. Él dijo, bueno, lo voy a hacer. 1, because I promised the people. Número 1, porque hice esa promesa. And 2, because it's the right thing to do. Y número 2, porque es lo correcto, es lo debido, eso es lo que se debe hacer. So he moved the embassy to Entonces Jerusalem movió la embajada a Jerusalén and 0 wars broke out. y 0 guerras sucedieron. I always like to tell the story because you don't get to see the behind the scenes of President Trump.
Yo me gusta decir esto porque usualmente no se ve lo que está detrás de la escena del presidente Trump. The first church that I ever brought Donald Trump, the candidate, to La primera iglesia que yo llevé el candidato Donald Trump fue was ICLV in Las Vegas. en Las Vegas. And so we had 80 Latino pastors. Llegaron 80 pastores latinos. And he walked in, he was greeted by 200 kids 200 niños le dieron la bienvenida who sang God Bless America. y cantaron Dios bendiga América. And they were like, "Hello, Mr. Trump." Hola, señor Trump, dijeron. And so he was supposed to just walk through and go over to the pastors. Y el plan era que él tenía que solamente pasar por los niños y llegar a los pastores. But I don't know if you can tell, but he likes music. Pero yo no sé si dio cuenta, a él le encanta la música. You all know the move, right? Ustedes conocen Right. el bailadito. He likes to sing. He stayed there the entire time and sang God Bless America with all those kids. Él se quedó entre los niños todo ese tiempo y cantó la canción Dios bendiga América con todos los niños. It was beautiful. Fue algo bello. And then we went into the back room and he spoke to the pastors. Entonces fue al otro aposento y le habló a los pastores. And Pastor Pascual Urobaso said, Mr. Trump, can we pray over you? Entonces el pastor Pascual dijo, señor Trump, ¿podemos orar por usted? Without hesitation, he said yes. Sin pensarlo, dijo que sí. So then you had 80 Latino pastors go on to him to put hands on him. Entonces le tocaron 80 pastores latinos tocándole y orando por él. The Secret Service was like, oh, like what should we do? El servicio secreto decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? I said, they're okay, I vouch for them. Están bien, no van a hacer nada. So they came on to him, put hands on him, Entonces impusieron mano and started to pray. y empezaron a orar. And I will be very honest with you. Y lo voy a ser muy honesto. It's my first time with the president praying. Esa fue mi primera vez ver al presidente orar. So I opened one of my eyes. Entonces abrí un ojo, I wanted to see what he was doing. quería ver lo que él estaba haciendo. And it was amazing. Y fue maravilloso. This billionaire businessman from New York Este hombre de negocio billonario de Nueva York humbled himself se humilló and received the prayer from these Latino y pastors. recibió esta oración de los pastores latinos. And that was just the first time. Y eso fue solo la primera I vez. got to see that happen all the time in the White House. Yo veo eso pasar tantas veces en la Casa Blanca. If you've seen, there's one photo that has gone viral of him sitting in the Oval Office, and he has pastors around him, and everybody's bowed down. Hay una foto donde él está sentado en su escritorio en la oficina y que están los pastores alrededor de él y él está inclinado. I will tell you that happened at least once or twice a week. Yo te voy a decir, eso pasaba por lo menos 1 o 2 veces cada semana. When I say there was prayer in the White House, I mean there was prayer in the White House. Cuando yo digo que había oración en la Casa Blanca, había oración en la Casa Blanca. And here's a funny thing about that story. Y algo interesante de esa historia. So after we leave the first time, I get a call from the communications shop. Cuando nos fuimos la primera vez, me llamó el director de comunicación He said, "What were you doing in the Oval Office?" y me preguntó, ¿qué hacías tú en la oficina del presidente? I said, I don't know what you're talking about. We had pastors in there and we were praying with the Y president. dije, yo no sé qué pasó. Pastores llegaron y oraron por el presidente. ¿Qué pasó? Well, we're getting calls from the press. They're asking, what were you doing in there? What was the agenda? La prensa estaba llamando, preguntando qué se hacía, cuál era la agenda que estaba pasando allí. And what they don't understand Y lo que no entienden es, is that that's what people of faith do. We pray. las personas de fe, eso es lo que hacen, oran. And so that's what we need to bring back to America. Y eso tenemos que regresar a los Estados Unidos. And so I'm asking all of you Entonces les pido a todos ustedes, to stand up. párese. And I want you to defend our religious freedoms. Oh, I didn't mean literally, sorry. We can all stand up. No literalmente que se paren, porque se pongan de pie y defiendan sus libertades religiosas. I want you to speak out in church. Habla en tu iglesia. I want to speak to your congregation. Háblale a tu I congregación. want you to speak to your families. Háblale a tu familia. We're Latino families. We have big families, right? Somos latinos, tenemos familia grande, ¿cierto? If you haven't called your mom, your dad, your sister, your brothers, your daughters, your sons, your cousins, your tíos and tías, you haven't done your job yet. Si no has llamado a toda esa gente, tu tía, tu papá, tu mamá, tus hijos, no has hecho tu trabajo. You have no idea who's actually registered to vote and who's actually going to vote, and that one conversation you have, like Marilyn had with those 2 women, will change their mind and give them the confidence to vote. Una conversación que puedas tener con una persona, así como Marilyn hizo, puede cambiarle la mente y darle la confianza a esa persona votar correctamente. And if they have a little bit of a worry about President Trump, Y si están un poquito preocupados del presidente Trump, you can tell them all these stories usted le puede decir todas estas historias que yo le conté, because they're true. porque son verdaderas. And I love this country so much. Y yo amo ese país tanto.
My grandparents came and they trekked from Guadalajara to Tijuana. Mis abuelitos fueron de Guadalajara a Tijuana. And my grandfather came on the Bracero program to San Diego. Y mi abuelo vino en el programa Bracero a San Diego, California. And it took 3 years for them to bring over the whole family. Y le tomó 3 años trasladar toda la familia. But they were sponsored. Pero alguien le fue su sponsor. And my mother was only 7 years old when she came to America. Y mi mamá tenía apenas 7 años cuando vino a los Estados And Unidos. she said the most beautiful thing to her Y ella dijo que la cosa más bella para ella was the American flag waving against the San Diego blue skies. fue la bandera americana así con el trasfondo del cielo. And how excited she was that her shoes didn't get dirty. Y lo emocionada que ella estaba que no se les ensuciaban los zapatos. And I said, Mom, what do you mean your shoes get Y dirty? le dije, mamá, ¿qué tú quieres decir que los zapatos no estaban sucios? She goes, because when I grew up, we didn't have paved roads or paved sidewalks. It was all dirt. Donde yo crecí no teníamos pavimento ni en la acera ni en la calle. And so my parents really taught me to love and appreciate this country. Mis padres me enseñaron a apreciar y amar este país. Because where else in the world ¿Dónde más en el mundo would a little girl from East LA puede que sea una niña de East LA make it to work for the President of the United States? puede lograr trabajar para el presidente de los Estados Unidos? Thank you. Gracias.